Mónica Palacios, muy buenos días, ¿me escucha? Nelson, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo está Mónica? Qué gusto tenerla nuevamente acá con nosotros para hablar de un tema que preocupa muchísimo porque no sabemos básicamente cómo está la situación. Parece que hay una falta de información bastante fuerte. Por eso usted, para que nos comente qué está pasando con el voto telemático. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, un honor, como digo, estar compartiendo después de algún tiempo contigo, Nelson. Pues sí, una problemática bastante grande con el tema del voto telemático en el exterior. El problema es que el Consejo Nacional Electoral no ha planificado, no ha organizado y peor, no ha socializado con la comunidad migrante en el exterior de lo que se trata el voto migrante. Te voy a explicar, Ok. Nelson, que el voto migrante está ya hace dos periodos electorales, desde el 2021, pero se llevó como prueba en pues estados de los Estados Unidos bastante pequeños y en Canadá, como por ejemplo Utah o Phoenix, donde no tenemos compatriotas, mayor cantidad Ya. de compatriotas. Ahora, en el 2023 ya se llevó en casi todos los Estados Unidos y Canadá, excepto el área triestatal, que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, donde está la mayoría de nuestros votantes. Ok. Ahora, de repente, de un momento al otro, tú sabes que son pues elecciones anticipadas, nos dicen que el área triestatal también va a estar incluida. Ok. Entonces es un problema gravísimo porque pretende el Consejo Nacional Electoral y también la Cancillería y los consulados que los partidos políticos somos los que estamos encargados de inscribir a nuestros compatriotas que ya están empadronados en esta plataforma de un rato al otro. Tenemos que Mm, inscribir a casi 200,000 ecuatorianos en 2 meses. Es mm, casi imposible. claro. Entonces, no se ha socializado, he estado en conversaciones con el Consejo Nacional Electoral, el ingeniero y el consejero Pita me recibió y yo le comuniqué sobre la problemática, pero realmente dijo que era una decisión que se había tomado y que no la pueden cambiar. Le expliqué sobre la falta de socialización, de comunicación con la comunidad. Y me dijo que bueno, que esas son cosas que en estos 2 meses tratarán de solventar. Sí. Entonces se le está quitando a la comunidad migrante su derecho a elegir y ser O elegidos. sea, Mónica, en realidad entonces el problema sería a ver, que se enteren. Porque, por ejemplo, la otra parte, como ha sido, es que lleguen al recinto electoral. ¿Cuál fue la lógica? Evitar que la gente vaya al recinto porque resulta más fácil por internet. Me imagino que la lógica fue esa, pero por su contraparte, mucha gente tal vez, y me lo contarás, no conoce, no sabe cómo hacerlo, simplemente dice, pues bueno, ya, si no, no me complico y ahí queda. El concepto del voto telemático no está mal. Sí considero de que en el exterior a veces es una problemática ir a los recintos para votar, aunque los ecuatorianos, créanme que lo hacen, Sí, van, lo vimos. votan, ejercen su derecho al voto, aunque Ujú. tengan que esperar por filas. Y obviamente el mes de enero, febrero, donde usualmente son las votaciones, es invierno, así que está nevando, hace mucho Oh, frío, pero la gente va. claro, sí, sí lo vimos. Ahora, sí, ahora el problema es de que obviamente esto sí ayuda a nuestros compatriotas, pero el problema es de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, la gente realmente, aunque ustedes no lo crean, no saben todavía utilizar bien pues los medios telemáticos, y esa es una realidad. La Sí, sí, sí. mayoría de nuestros migrantes están trabajando todo el tiempo, no tienen tiempo para hacerlo, pero con toda la socialización que hacemos, principalmente los partidos políticos, ellos saben que un día, a tal hora y en tal lugar tienen que ir a votar. Ujú. Ahora, si el voto telemático se hubiera dado desde el 2021 con la socialización y la organización y la planificación necesaria, tal vez en este momento no tuviéramos esta problemática. Claro. En, la anterior, en las anteriores votaciones tuvimos solamente, si no estoy mal, 25,000 personas en el mundo, de los 400,000, casi quinientos Wow. mil empadronados, que se inscribieron en el voto telemático. De ellos solamente votaron 17,000 en todo el mundo. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dice, no, es todo un éxito. De los 25,000 han votado 17,000. Eso quiere decir que han votado más que en todas las otras elecciones. Eso es completamente falso. Y pues el dato mata el relato, ¿no? Claro. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora.
que estamos en tu programa, y muchísimas gracias como siempre, Nelson, por tu apertura. Yo sí le quiero pedir a toda la comunidad migrante en el exterior que esté empadronada, Nelson, porque si no está empadronada hasta junio del 2021, eso quiere decir que hizo su cambio de dirección en el exterior, no va a poder votar. Entonces, solamente de este grupo que está empadronado pueden inscribirse en la página del Consejo Nacional Electoral. Tienen que ir a su buscador, Google, Safari, lo que ustedes utilicen, y poner voto telemático Ecuador o en el exterior CNE, y se les va a abrir la página donde pueden inscribirse. Mónica, solamente... por ejemplo, cuando usted dice que el Consejo Nacional Electoral básicamente les ha dicho cada organización política tendría que hacerlo, están con el... ¿Tienen permiso de? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, pues si la RC está haciendo esta actividad, va a inducir para que voten por la RC. No hay problema con eso, digo, porque el CNE mismo les ha dicho, vayan y socialicen. A ver, no nos han dicho directamente que nosotros vayamos y socialicemos, pero lo que nos ha dicho es que pues nosotros tenemos que ayudarles de cierta manera para que la gente se entere. O sea, nosotros tenemos que ser ese vínculo entre el CNE y la comunidad migrante, que obviamente debe ser así porque nosotros ya trabajamos con organizaciones sociales, obviamente. Pero como repito, el problema es de que, por ejemplo, recién el día de ayer nos enviaron el díptico informativo para darlo a la comunidad. Sabemos que en los consulados todavía nos está dando la información clara, y obviamente quienes somos los afectados somos los partidos políticos, obviamente, claro, porque no va a poder la gente ejercer su derecho al voto y nos vamos a quedar sin voz. Y eso no es democracia, claro. Nelson. Eso es que la gente pueda elegir realmente. No es que, por ejemplo, ya tengan las votaciones anteriores ciertos grupos más votantes que los que vamos a tener ahora, porque en el área triestatal vamos a empezar desde cero. Y la mayoría de gente que vota en el área triestatal obviamente son de la Revolución Ciudadana. Claro. Entonces, para nosotros como partido político sí es un problema. Entonces, tenemos que ver nosotros de dónde sacamos los recursos económicos y también, pues, el contingente humano para tratar de resolver un problema que viene directamente del Consejo Nacional Electoral y su no socialización. Claro, la no socialización, porque por ejemplo acá me dice algunas personas que están viendo el noticiero, dice, hay mucha traba al momento de inscribirse. Y es verdad lo que dice Mónica, hay ciudadanos, generaciones que es cierto, no se llevan muy bien con la tecnología y hay que reconocer. Entonces, al momento de entrar y que te piden esto, te piden lo otro, que te escribas que el código que por aquí, créanlo que sí se aturden bastantes. Entonces, parece que por ahí va el asunto. Sin embargo, está habilitada la página. Ahora tocaría que de una u otra manera, a través de los problemas, se inscriban. Porque si no se inscriben y si no se registran, no va a poder ejercerse el voto. Mónica, una consulta sobre esto. ¿La votación para elegir al representante de la Asamblea es específicamente sobre esta votación? Nuestros votantes en el exterior van a elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional, que tenemos 2 curules por los Estados Unidos y Canadá. Estoy hablando por la circunscripción que yo represento, y también por el binomio presidencial. Entonces, eso serían las votaciones por las cuales van a estar ellos votando. Es importante solamente decir algo, Nelson, en el tema de cuando se inscriban. Tenemos una problemática en el tema de las cédulas, porque muchos de nuestros migrantes no han podido actualizar su cédula. Entonces, en ese caso van a tener que utilizar su pasaporte, así que yo sí les pido que traten de hacer ese esfuerzo de actualizar sus documentos. En otro tema también de la inscripción, por favor, yo les pido que hagan de esta manera que les voy a explicar, que por favor cuando se tomen la fotografía que les pide el sistema supuestamente para reconocer su cara, tiene que ser con un fondo blanco y tiene que tener la cédula o el pasaporte en su cara y tiene que ser legible. Entonces, esas son recomendaciones básicas que sí debemos de tener en cuenta, que no nos ha indicado el Consejo Nacional Electoral, pero que nosotros ya con la experiencia de haber trabajado con algunos ciudadanos podemos informar. Eso es importante a la gente que está escuchando, por favor, la foto, fondo blanco, la cédula en la mano, porque hay problemas también con el tema del reconocimiento de la foto. Solamente para aclarar, Mónica, porque acá me dice Gabriel Fabián, asambleísta, vivo en Nueva York, no estoy empadronado, es decir, no puedo registrarme para votar.
Así es, efectivamente. Si usted no se registró y no se empadronó hasta junio del 2021, no va a poder votar Chut. en estas elecciones. Pero es importante que ustedes sepan que los consulados se pueden empadronar para estas votaciones del 2025. Ay, y ya falta poco, falta un año y medio. Así que no lo dejen pasar, vaya y háganlo. En estas votaciones no van a poder ejercer su derecho al voto, pero sí en el 2025. Claro, entonces ya tocaría también poner un poquito de parte y poder hacerse o hacer esta inscripción porque vaya que sí es importante, la gente vive ese patriotismo, Mónica, eso de ir y pues ya no va a poderse, aunque supuestamente se crea que ahora va a aumentar, es irónico. O sea, supuestamente uno dice, no, pues si estás en la casa va a ser más fácil y va a aumentar el voto, pero está existiendo una contraproducencia tremenda. Entonces el llamado es, Mónica, poner un poquito de parte porque hay que ir contra la corriente. Un poquito de parte, un poquito de esfuerzo. La verdad es que hay que inscribirse, hay que votar, queridos compatriotas. No podemos dejar de ejercer nuestro derecho al voto. Es importantísimo y tú sabes, Nelson, el trabajo que se ha hecho por parte de nuestros representantes en la Asamblea Nacional, que fui yo una de ellas, en temas de fiscalización, en temas de realmente evidenciar la problemática migrante. Así que en este caso yo estoy yendo otra vez como candidata principal de la Revolución Ciudadana, pero yo creo que a veces alabarse está de más, pero tú sabes que hiciste un trabajo importante, así que por eso creo que es importante que nuestra comunidad migrante vuelva a elegir y vuelva a elegir bien. La gente igual pregunta cosas que pueden que sean obvias para algunos, pero es siempre chévere tenerlos en No, por presente. favor, nada es obvio, Sí, nada nada es es obvio, obvio. sí. ¿Qué es estar empadronado? Ya, estar empadronado significa que yo, por ejemplo, estuve viviendo en el Ecuador, tuve que emigrar y ya establecerme en los Estados Unidos, Canadá, en cualquier parte del mundo, y quiero hacer el cambio de mi dirección. Entonces voy a un consulado, también se puede hacer vía telemática usted mismo, pero no lo recomiendo porque a veces hay casilleros que usted no sabe cómo llenarlos. Yo prefiero que se vayan a los consulados y ellos les dan un certificado de que ya está también empadronado. Entonces cambia su dirección y pone su dirección actual, que es en cualquier parte del mundo. Entonces los consulados alertan al Consejo Nacional Electoral y esto quiere decir que usted ya está en el padrón electoral. Entonces, Okay. eso significa empadronarse. Y O eso es lo cambio que... de dirección, puede decirlo de cualquiera de las dos formas. O voy a cambiar mi dirección, actualizarla o empadronar. Empadronarse en otro sector. Entonces, Mónica, aun cuando sea medio tedioso, los pasos, si lo podemos decir de manera narrativa, para que la gente lo capte y lo pueda hacer en su hogar. Y también otra cosa, a los más jovencitos, Mónica, ¿no? A los más pilluelos que nacen con la tecnología aquí en la cabeza, ayudar a sus mayores para que puedan hacer ese voto. Expliquémoslo un poco el proceso. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que si ya estamos empadronados, nosotros sabemos que ya hemos votado en las anteriores elecciones y en la última especialmente, que fue en el 2023, que fue de la consulta popular y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sabemos que sí podemos ejercer nuestro derecho al voto. Okay. Igualmente el sistema nos va a decir, vamos a ir a nuestro buscador, que es lo más fácil, Google, Safari, y vamos a poner voto telemático Ecuador, nada más. Voto telemático Ecuador. De ahí se nos va a abrir una frasecita de información donde dice voto telemático Ecuador y CNE y ahí vamos a dar un clic. Vamos a ingresar y ahí nos va a decir en un botoncito verde, regístrese ahora. Entonces nosotros vamos a abrir ese botoncito, vamos a tocar ahí y nos van a pedir información sobre nuestra cédula o nuestro pasaporte. Y vamos a ingresar los datos, nos van a pedir información, por ejemplo, sobre si usted es bachiller, si usted está casado, que ponga los nombres de su cónyuge, todo lo que está en el pasaporte o en la cédula, datos específicos de usted. Usted tiene que llenar estos datos, tiene que ver que esté bien escrito, por favor, porque a veces tenemos problemas de typing y no se escribe bien. Entonces tenemos que tener bien claro que esté bien escrito toda la información que nos piden. Entonces, continuamos con el siguiente paso, que es la fotografía. Como les digo y les recalco, tiene que ser como un fondo blanco. Usted tiene que tener el pasaporte o la cédula que ha utilizado para dar la información en su mano y tiene que ser legible y tomarse la foto de cerca.
Eso, y ya con eso usted pone su correo electrónico donde ese día le va a llegar pues la información de cómo tiene que votar. Sumamente importante que ustedes estén muy claros de su correo electrónico, Ujú. que no se equivoquen a la hora de escribir su correo electrónico y que lo estén utilizando porque allá les va a llegar el link para que puedan votar el día 20 de agosto. Entonces, con eso ya en mano, solamente ponemos aceptar y está listo para poder votar el día 20 de agosto. Es importante, Nelson, que pueden inscribirse hasta el mismo día de la votación, hasta el mismo 20 de agosto, en cualquier momento pueden inscribirse. Yo no lo recomiendo que lo hagan, háganlo con anticipación por si acaso se daña Claro. el sistema o tienen algún problema, entonces ya es bueno que ya estén inscritos y el día de la votación puedan votar. Igualmente el Consejo Nacional Electoral pues tiene abierto su correo electrónico que sí está trabajando, no tengo el dato en este momento para decírtelo, pero te lo voy a hacer llegar. Igualmente van a estar utilizando, hay como llamarles por teléfono. Yo sí he utilizado porque he estado ayudando a algunos conciudadanos a inscribirse y efectivamente le responden al momento, sí hay que decirlo, ellos sí están en el momento ayudando a nuestros conciudadanos, que es sumamente importante. Qué Y bien. también te comento que todos los martes en los Estados Unidos y Canadá, el Consejo Nacional, gracias al pedido que yo les realicé, están haciendo capacitaciones 7 de la noche, hora Nueva York, 6 de la tarde, hora Ecuador. Entonces, si quieren Ujú. ingresar para que ellos mismos le ayuden en vivo, sería excelente. Mientras conversamos, Mónica, estoy poniendo el paso a paso acá y la gente lo está viendo. Creo que es bastante interesante respirar un poquito, porque sí, es comprensible. A veces un paso uno, paso dos, paso tres, y la gente dice, no, yo no quiero esta pena. Respire un poquito, haga el esfuerzo con calma e inscríbase. ¿Está aquí? No, está la cédula, está el paso de esquema de autentificación, está el registro, está un botón, Mónica, donde tú puedes incluso preguntarle a alguien lo que usted decía para cualquier tipo de cosa. Si no puede repetir el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo hemos colocado acá mientras usted hablaba, Mónica, y mientras usted decía, hemos mostrado el proceso. Lo importante, voto telemático Ecuador, y ahí le sale el enlace, inscribirse, es intuitivo, no lo deje para después. Esto es un asunto democrático y también patriótico, Mónica. ¿Por qué es importante, y me gustaría que lo diga usted, que la gente haga estos pasos? Como repito, es sumamente importante que ustedes en el exterior ejerzan su derecho al voto. Después de que nosotros los migrantes hemos sido expulsados de nuestra patria, 1999-2000, porque esos son los migrantes que van a votar en este momento y que ya han estado empadronados con anticipación por el mismo señor presidente Guillermo Lasso, que fue el superministro de Economía, que nos expulsó en este momento, está de presidente. Un inepto, incompetente, una persona completamente irracional con los derechos de nosotros, los ecuatorianos, a nivel nacional e internacional. Tenemos que votar para dejarle en claro que no queremos nunca más que vuelva a tener poder en el gobierno ecuatoriano. Y también, sobre todo, creo que evidenciar el trabajo que se ha hecho con sus representantes desde la Asamblea Nacional. Igualmente, votar por un proyecto político que realmente sí ha trabajado, que es la Revolución Ciudadana. Y en este caso sí voy a dar un tinte político porque creo que es necesario, querido Nelson. En este momento tenemos más de 300,000 ecuatorianos en los Estados Unidos. Tú te vas a Nueva York, ves mendicidad que viene por parte de la comunidad ecuatoriana que nunca se había visto antes. ¿Y de dónde vienen todas estas madres, todos estos niños que estamos viendo en las calles en los Estados Unidos? Justamente viene de esta oleada migratoria causada por Guillermo Lasso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Por esa razón, nosotros tenemos que votar en contra de proyectos políticos como este, aunque ya no están en estas elecciones, porque sabían que el pueblo Claro. ecuatoriano le iba a enterrar en las elecciones, van a volver en el futuro. Por eso ya desde este momento estas elecciones son sumamente importantes. Y si ya la Revolución Ciudadana logra pues llegar a la presidencia, que yo sé que sí lo vamos a hacer,
con nuestro binomio, pues ya va a empezar el cambio y la gente va a sentir una mejoría, pues especialmente en la crisis económica que estamos viviendo en este momento y las próximas elecciones igualmente vamos a ser Mónica, reelegidos. Entonces, en este momento tenemos que tener un cambio. por supuesto, ¿nosotros vamos a tener su papeleta acá en Ecuador o no? No, solamente los conciudadanos en el exterior, en los Estados Unidos y Canadá son los que votan por mi cargo, en este Claro, caso. por usted y y quienes estén en esta competencia estando. Interesante, importante y también, como usted decía, la preocupación que debe existir por parte de ustedes, porque básicamente es incluso la campaña que tienen que hacer. Es una campaña especial, ¿no? Entonces, la campaña es... Son tres campañas, Nelson. A ver, cuénteme. Una, concientización para que la gente se inscriba en el voto telemático. Otra, ya política. Y la otra, para que por favor la gente vote. Entonces, son tres cosas que nosotros estamos encargados de hacer. Y es 2 meses que realmente tenemos para hacer todo eso. Y Claro, es tenemos difícil. 100,000 ecuatorianos, que muchos de ellos obviamente es difícil tener esa conexión. Entonces, es un trabajo fuerte. Complicado, pero no imposible, y el trabajo tiene que estar ahí. Mónica Palacios estará en la papeleta. Usted básicamente, como la mayoría de los candidatos de la RC, irían a terminar el periodo. Sería más o menos así, ¿no? Como terminar el periodo, porque es lo que hicieron. Así es, terminar el periodo, un periodo que tuvimos bastante complicado, pero creo que le peleamos a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Te voy a ser sincera, yo nunca me imaginé, Nelson, que el señor presidente pues iba a lanzar la muerte La muerte cruzada, iba a cruzada. activar este mecanismo de la muerte cruzada, pero lo hizo. Lo hizo porque tal vez sabe que ya no tenía otra salida, porque créeme que sí tenía los votos adentro de la Asamblea Para Nacional. salvarse. Sí, sí, realmente quería negociar, él iba a vender hasta a su madre, Claro. pero bueno, las cosas no se dieron así. Yo creo que es lo mejor para el país. El señor se tiene que ir a su casa y obviamente estos 6 meses está robando lo que más pueda. Ya hemos visto en las eléctricas especialmente que está haciendo un daño terrible, pero lo importante es que se va y lo importante es que la gente, espero que vote por un gobierno más consciente. Claro, porque de una u otra manera, y ojalá que así sea con las personas cuando den su voto, que termine esto ya en agosto, de una u otra manera esa agonía va a terminar este año, porque si no, hubiese sido con o sin Lazo, porque el proyecto estaba fallido. El proyecto estaba fallido, creo que Borrero tampoco iba a poder levantar el asunto. O sea, acá lo va a levantar real y literalmente un cambio de tuerca. ¿Ese cambio de tuerca lo representa la RC, Mónica? Claro que lo representa la RC. Yo solo quiero decirte algo, Nelson, como economista. Si tú ves que un país está con un decrecimiento tan grande como el ecuatoriano, no hemos salido casi de la pandemia, tuvimos un decrecimiento, y siempre lo digo, del Creo que somos el 7%. único país. Menos 7. Ahora estamos, el 4,5 fue un rebote normal, pero no hemos crecido absolutamente nada. Estamos lejos de crecer 0% o 1. O sea, estamos a 4,5 puntos y eso es muchísimo. Entonces, lo que hubiera hecho el gobierno es coger el dinero que tiene en Suiza o en el exterior e invertirlo en el Ecuador, porque eso es lo que necesitaba el Ecuador. No lo hizo. ¿Para qué? Para pagar a los tenedores de bono, que son él y sus amigos, y al Fondo Monetario Internacional. A él nunca le importó el pueblo ecuatoriano. Él metió a sus amigos que no tenían ningún conocimiento técnico en todas las empresas públicas. ¿Y qué pasó? Simplemente es el detrimento de todas estas empresas a favor de la empresa privada y no del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que hemos visto en todos lados. Entonces, por eso falló. Él tenía la receta para haber cambiado la economía ecuatoriana, para haber mejorado las posibilidades de los ecuatorianos, pero no lo hizo porque no le dio la gana, porque él llegó a ser presidente por vanidad y para enriquecerse él solo, porque yo creo que ni siquiera enriqueció realmente a su gabinete. Por eso las peleas y por eso las salidas a cada rato de los ministros desde el principio. Él llegó a enriquecerse, él y su familia, y eso es lo único que se ha visto. Así que el proyecto político de la Revolución Ciudadana, yo no quiero venir a hacer propaganda, pero es la realidad. Nosotros sí cambiamos la matriz productiva, no logramos hacer, porque en 10 años no se cambia todo. Vemos los casos de China, vemos los casos de Rusia, de los propios Estados Unidos, esto llega a siglos, Claro. pero hay que empezar desde algo.
pero nosotros sí cambiamos, vimos que realmente, y lo digo con cifras, tuvimos un crecimiento del 2, del 3%, algo nunca visto en el Claro. Ecuador. La gente ya no se iba por la frontera, Nelson, Ujú. se iba con visa, porque los Estados Unidos confiaban que la gente ecuatoriana ya no se iba a quedar allá a trabajar. Claro. Entonces, esa es la diferencia de gobiernos conscientes con los que no. Viaja por el país. Yo he estado viajando, he estado visitando territorio. Estas carreteras están Totalmente. destrozadas. Y te digo que recién vine de Venezuela, supuestamente un país destrozado por las sanciones, porque hay que ser claros, pero ver esas carreteras, yo estaba asombrada de primera. Entonces, ahí Claro. hay diferencia, hay una diferencia. Y, Y y la es, educación, ya hablé. y es irónico porque el Lazo buscó ser uno de los socios más importantes de Estados Unidos, pero el hecho de tener una calificación tan mala a nivel de América hace que incluso Estados Unidos diga, oiga, cuidado, no permitamos mucho a los ecuatorianos porque estos manes están huyendo. Y otra cosa también, ya no nos miran muy bonitos porque estos manes no pagan o estos manes están mal, precisamente por el gobierno, irónicamente, que buscó más acercamiento con Estados Unidos. Esas son las herencias que nos está dejando el presidente. Nelson, recordemos lo del riesgo país. Claro. Empezamos con 600 puntos, después con 900, después llegamos a casi Así 2000 es. puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir ante el mundo? Que nosotros no podemos manejar nuestra economía y sobre todo que no podemos manejar nuestra seguridad, que es sumamente importante para estos inversionistas internacionales, porque ellos pueden decir, bueno, la economía está mal, yo sé que mi negocio sí va a vender porque Claro. ya es una franquicia a nivel internacional y yo ya tengo pues la receta, pero si vienen y a mis empleados y a mis gerentes les matan, si me van a robar el dinero que gano, ¿por qué voy a ir a invertir en el No Ecuador? vienen. Esta es la realidad. Claro. Dime tú, Nelson, ¿ha venido algún inversionista realmente importante al Ecuador desde que llegó Guillermo Lazo? De No tenemos hecho, ni el 3% de inversión extranjera, por favor, una de, falacia más de este señor. de hecho, Estados Unidos me parece, no sé, Mónica, usted sabrá más, me parece que le recomienda a sus ciudadanos que no vengan al país. Imagínense, en la época de Correa no pasaba eso. Que le diga a Estados Unidos, a su gente, con el presidente Lazo, no vayan, recomendamos que no vayan, es un golpe al turismo tremendo. Y eso lo estamos viviendo con este presidente. Guayaquil, Huaquillas y Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas, están Esmeraldas. entre las ciudades más peligrosas del mundo. Y si usted se mete justamente en la página de la embajada ecuatoriana, sí recomienda justamente a sus ciudadanos que por favor eviten de irse a esas ciudades. Y eso es lo que llama la atención. A mí me encanta Guayaquil, una ciudad tan bonita con gente tan acogedora. Qué pena que siempre tenga que sufrir de esto. Justamente hace poco tiempo estuve repartiendo unos víveres que enviaron nuestros migrantes y estuve en la ciudad de Esmeraldas, una ciudad también muy bonita con gente tan acogedora, tan linda. Qué pena que estemos sufriendo eso. Y te comento algo, justamente quería comerme un bolón en la ciudad de Esmeraldas y empiezo a hablar con la gente para que me recomiende un lugar y me dice, ¿sabe qué? Había un señor que era el mejor que vendía los bolones más famosos y hace 2 días le mataron. Chútica, qué vaina, qué desgracia, de verdad Yo, que de Esmeraldas está. verdad, me quedé en shock. Claro, claro, claro. Sí. Estamos bueno, con urgencia. O sea, yo quisiera que las elecciones ya fueran la próxima semana, sinceramente. Mónica Palacios, muchísimas gracias. Éxitos en su campaña. Esperamos que le vaya súper bien. Esto va a depender mucho también de que la gente se tome el tiempo, tenga paciencia, respire, tranquilos, inscríbase y hagamos patria. Mónica, sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson, y gracias por tu apertura. Te comento que tienes muy buena audiencia en el exterior, así que sí te voy a pedir otro espacio para poder conversar. Te comento que también hay un caso de corrupción que no te voy a comentar todavía porque todavía está en investigación, pero pues es importante y ahí están metidos altos dirigentes del IES. Entonces te voy a pedir también otro espacio próximamente. Por supuesto, cuando quiera, Mónica, cuando quiera. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Bye. Muy bien, ahí estuvo Mónica Palacios haciendo obviamente lo que tiene que hacer un político, que es movilizarse. Es lo que tiene que hacer, usted no puede pretender ser político y quedarse sentado y quedarse quieto. Tiene que mover,
tiene que moverse. Si yo estuviera en los zapatos de ella, también estuviera moviendo que se inscriban, porque no es que, ay, viene el político. Es así, tiene que ser así. El asunto es después, ¿no? El asunto es trabajar, empatizar, pelear, luchar, hablar, tener empatía y, como decía Mónica, no creer que todo es obvio y, peor aún, subestimar a la gente.